que yo haga, ¿no? Así mismo se mueve, de acuerdo a la fuerza que yo aplique a este aparatico, de esta manera se va a mover. Es la ley de la dinámica. ¿Qué es la ley de la dinámica? Que todo está en constante movimiento, que todo se mueve y que de acuerdo a la fuerza que apliquemos a los cuerpos, pueden mantenerse en movimiento o pueden mantenerse en reposo. La naturaleza entonces nos enseña todo. La luna se mueve, la tierra se mueve, el sol se mueve, que ustedes de pronto dirán, bueno, ¿el sol se mueve? Claro, el sol se mueve, las galaxias se mueven, las estrellas, aunque usted las ve quieticas allí, ellas se mueven. Lo que pasa es que para nuestro ojo, para nuestra percepción, no están moviéndose, pero ellas están consumiendo, viajando a millones de años luz, y nosotros tal vez alcanzamos solo a ver el reflejo de esa consumación de una estrella que posiblemente ya no existe en la realidad, pero que vimos o vemos su reflejo de cómo se consumió hace millones de años. Todo está en constante movimiento. En contraposición existe la otra ley, que es la ley de la inercia, es decir, donde los cuerpos tienen una tendencia a estar en estado de reposo, de quietud, sin movimiento, es decir, estáticos, sin que haya ningún tipo de movimiento. ¿Y por qué esto? No vengo a darles clases de física, ni nada de eso, ni por el estilo, sino para poner un ejemplo de si la naturaleza misma nos enseña estos estados que pueden tener los cuerpos materiales, pues el cristiano podría ser que esté en dos estados: en el estado de la quietud, sin ningún movimiento espiritual, o del estado dinámico, donde se mueve el cristiano, camina, se ejercita y está en un constante crecimiento y fructificación, como la planta que se inicia desde una semilla y que no se queda allí, y que tampoco se queda una plantica pequeñita, sino que ya crece a tal punto que reverdece y extiende ramas, extiende flores, hojas, y por último, ¿qué hace? Da frutos. Da frutos. El pasaje de Pedro que acabamos de leer nos dice que, el versículo 3, todas las cosas nos han sido dadas, dice la Biblia allí. Todo nos ha sido dado por su poder y por el conocimiento de la voluntad de Dios, mediante el conocimiento. Todo nos fue dado. Todo. No hay nada. Cuando la palabra todo está allí, no está dejando lugar a ningún vacío, a ninguna cosa. Todo lo que el cristiano le haya sido dado, bajo la cobertura de Dios, ahora lo tiene y goza de la naturaleza divina. El versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra. La palabra vuestra que está allí está diciéndonos que nosotros ya tenemos esto. No dice van a adquirir esto, ustedes van a tener esto. No, nosotros ya las tenemos. Ya tenemos estas cosas. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos fue dada para que nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina, dice allí. Es decir, de que todo lo que Dios es, exceptuando los atributos que son solamente de Dios, que solamente son de Dios, porque no podemos ser dioses,
Pero de todo lo que Él ha querido que en el hombre more, todo eso lo tenemos. Nosotros no vamos a poder ser omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes, porque son solo atributos de Dios. Pero vamos y tenemos todas las cosas para que vivamos una vida piadosa. Y por esto, hermanos, debemos añadir ciertas cosas a nuestras vidas. ¿Con qué objetivo? Para que no caigamos en un estado de relajamiento espiritual y nos olvidemos que tenemos una lucha en Jesucristo. Y por eso la Biblia allí, inspirando al apóstol Pedro, dice, añadid a esto, esto, esto y esto. El versículo 9 nos va a decir el tema de hoy. ¿Por qué todo esto? ¿Con qué objetivo? Para que nosotros no caigamos en algo que dice el versículo 9. ¿Qué es lo que dice el versículo 9? Perdón, versículo 8. Si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar, y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos. Vamos a hablar un poco acerca del ocio en el cristiano. El estar ociosos. El estar en un estado, como lo veíamos ahora, de relajamiento, de reposo, de quietud, de inercia, en el cual Dios no quiere que estemos, sino que seamos dinámicos, que estemos en un constante movimiento en nuestras vidas, así como la naturaleza misma nos enseña esto. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos pueden dar unas razones muy importantes por las cuales, o nos da una razón, una de las tantas razones por las cuales no debemos estar ociosos. ¿Qué dice Efesios 6:12? Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nosotros caemos en un relajamiento espiritual, en un estado de quietud, en un estado de ocio, entonces, ¿quién está batallando y quién está luchando contra nosotros? El diablo. El pasaje está diciendo que nosotros tenemos una lucha, estamos lidiando una batalla, una guerra. Estamos lidiando una guerra contra el enemigo. Y el enemigo no descansa. Y el enemigo no se relaja. El enemigo está siempre acechando. Dice también Pedro que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que, hermanos, somos soldados de Jesucristo, como lo hemos visto ya en varias oportunidades atrás, en otros estudios anteriores. Y el soldado va a la batalla. El soldado no se queda en el cuartel. Él no se queda allí en el cuartel. Si hay una guerra y se necesitan hombres, entonces el capitán dice, vamos todos a la guerra, vamos a lidiar, a batallar, a dar la buena batalla de la fe, como dice Pablo. Tenemos una lucha, no podemos quedarnos en el cuartel, no podemos relajarnos. En el libro de Josué, vamos a leer Josué, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que Dios le mandó a Josué. Josué capítulo 1,
versículos 4 y 5. Dice ese pasaje, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Ya lo tienen, Josué 1, 4 y 5. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estoy con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahí el pasaje es muy claro. El pasaje dice que Dios va a estar con nosotros, ¿no? En este caso, bueno, allí en el primer contexto, con Josué y con el pueblo. Pero eso significa de que ellos se iban a quedar quietos y Dios les iba a entregar la tierra así porque sí. No, ellos tenían que ir a la lucha. Ellos tenían que ir a batallar. Ellos tenían que ir a combatir contra las naciones que estaban allí. Los amalecitas, los heteos y todos los demás pueblos que habitaban la tierra que Dios le prometió a Abraham y la cual Moisés, cuando salieron de Egipto, les dijo que los iba a llevar. No era una tierra que estaba deshabitada y ya lista y preparada ya con todos sus cultivos. No, era una tierra que ya había sido habitada. Ellos tenían que ir a luchar. Y así es, hermanos, en la vida del cristiano. Nosotros sabemos que tenemos la victoria, tenemos la compañía, el aliado, el mejor aliado que es Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que salir a luchar. Tenemos que salir a batallar. Y no nos podemos simplemente quedar manicruzados y estáticos para ver si de pronto logramos lo que Pedro nos está diciendo allí, fructificar y crecer. No, hermanos. Por eso es de mucho cuidado que le prestemos atención al ocio, al no estar ociosos. ¿Qué es el ocio, hermanos? La palabra ocio viene de la raíz griega atactos, para los que les gusta anotar el griego, ¿no? Atactos. El prefijo a significa no o negación. Y tacto significa poner en orden, arreglar. Es decir, que el ocio es uno que no mantiene el orden. Y este término era especialmente un término militar. En aquella época era aquel soldado que no mantenía el puesto donde había sido colocado. Si el soldado había sido puesto en cierta torre para guardarse de los enemigos, para avisar, o en cierto lugar para ir al combate, debía de mantener ese puesto que lo había puesto el capitán, valga la redundancia. Pero aquel soldado que abandonaba simplemente el puesto, entonces estaba entrando en un desorden. No estaba manteniendo el orden. Este pasaje que vamos a hablar a continuación, en Hechos capítulo 17, versículo 5, también nos transmite una idea del ocio. Hechos capítulo 17, verso 5. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, dice allí la Biblia que
él llegó como acostumbrada a la sinagoga y predicó el mensaje del Evangelio, pero también dice que algunos judíos tomaron consigo a quienes, a algunos ociosos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres que malos. Miren cómo estos hombres que eran ociosos también eran hombres que malos. Miren cómo se juntan estas dos características de los hombres ociosos. Se vuelven malos. Hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. La ociosidad entonces denota infertilidad, como la planta cuando no da fruto, sin provecho alguno. Debido a que está inactiva, está en la ley de la inercia, en completo reposo, en completa quietud, donde no existe ningún tipo de movimiento. Así que, hermanos, ya definimos lo que es el ocio. Pero preguntemos, ¿por qué un cristiano llega a tener ocio? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que el cristiano llegue a tener ocio en su vida? Primero, el descuido espiritual. Vamos a leer Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Dice así: entonces vino Amalek, Éxodo 17, verso 8 al 16. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo. Bueno, dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, atención, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué vemos en este ejemplo del Antiguo Testamento? Que los israelitas fueron a pelear, fueron a dar la batalla, a pelear contra un pueblo llamado Amalek. ¿Qué había hecho este pueblo? Bueno, este pueblo había impedido que el pueblo de Israel pasara
por allí para llegar a la tierra prometida. Y Dios entonces mostró allí algo, o qué fue lo que pasó. Los israelitas salieron a la batalla y Moisés subió a un collado y él dice que llevó la vara y mientras él alzaba la mano con la vara, entonces el pueblo de Israel prevalecía y vencía. Pero mientras Moisés bajaba la vara, porque se cansaba, entonces Amalek era el que prevalecía. Esto no está ahí porque simplemente se le ocurrió al autor colocarlo allí. Esto tiene una aplicación, una enseñanza. Y es que cuando nosotros dejamos de fortalecernos en el Señor, que cuando nosotros nos descuidamos en cada día llenarnos del poder de Dios, entonces vamos perdiendo la batalla. Entonces estamos teniendo una actitud de ociosidad, porque por causa de nuestro descuido, el enemigo va a prevalecer sobre nosotros y al final nos va a vencer si nosotros nos descuidamos. Claro que aquí no hay ninguno de esos que va a permitir que el enemigo venza, ¿cierto? Porque todos nosotros vamos, con todo esto que Dios nos está enseñando, vamos a cuidarnos espiritualmente. Vamos a fortalecernos en el Señor en el poder de su fuerza. Y vamos a poder prevalecer sobre el enemigo que quiere acecharnos y derrotarnos y destruirnos y matarnos, porque la Biblia dice que el diablo no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Entonces preguntémonos, hermanos, ¿qué tanto en nuestra vida estamos fortaleciéndonos? ¿O qué tanto en nuestra vida nos descuidamos y somos ociosos? La segunda razón es porque nos quedamos en una zona, y es la zona de confort del cristiano. Nos limitamos a acciones y hábitos que por años hemos llevado, sin llegar a sentir la necesidad espiritual de crecer más, de querer más. Simplemente digo, me congrego, soy cristiano, llevo mi Biblia todos los domingos, canto, oro, ceno, ofrendo, y solamente allí, en una zona de confort, en un estado simplemente, como dice también la Escritura, de conformismo. Pero la Biblia dice en Romanos 12:1, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso la Biblia dice, volviendo a Pedro, que si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar, ¿qué? Ociosos ni sin fruto. Por eso la Biblia dice, si estas cosas abundan. ¿Qué significa la palabra abundar? Es cuando yo tengo algo y le quiero echar más y más y más y más. Abundar. O sea, no me limito o simplemente a un estado, a una medida, sino que quiero abundar. Y entonces el Espíritu Santo nos está siempre invitando a que abundemos en muchas cosas, que ahora nos vamos a dar una por una. Pero hermanos, nuestra lucha es diaria. Y así como Moisés se cansó, es posible que nosotros nos cansemos. No estoy diciendo que en un momento dado no sintamos cansancio, claro. Es posible que eso suceda en la vida del cristiano, pero tenemos que luchar, porque eso no llega al punto de bajar los brazos, sino que mantener los brazos arriba. Y es más, allí el pasaje de la historia nos enseña que Moisés no podía hacerlo todo él solo. ¿Qué tuvo que hacer?
que Aarón y Hur lo sostuvieran, les ayudara. Así que esto también es una parte importante en la vida de la iglesia, y es que debemos ayudarnos a sostenernos unos a otros para tener fortaleza y para no caer. Porque por eso Pedro dice, teniendo estas cosas, jamás caeréis. Preguntémonos, hermanos, ¿por qué muchos cristianos caen? Sencillo, no hay necesidad de dar más explicaciones. Por descuido espiritual. Por descuido espiritual. Por eso, por el ocio, por no activar esa responsabilidad que tenemos como cristianos de mantenernos fortaleciéndonos en el Señor. La lucha es diaria, hermanos. Y como dicen por ahí, no podemos dar papaya. Tenemos que ver cada día como una oportunidad para aprovechar bien el tiempo, porque la lucha es diaria. La lucha es diaria. El que yo gane una batalla hoy no garantiza que mañana la voy a ganar. Mañana tendré otra. No puedo decir, oh Señor, hoy 11 de la noche, 12 de la noche me acuesto y digo, gracias Dios, vencí. Qué bueno que me siento hoy porque pude vencer en las batallas que tuve en este día, en las tentaciones, en cualquier cosa que se me presentó, que trató de desviarme del camino, y me acuesto. Pero si creo que por haber vencido el día de hoy ya automáticamente tengo la guerra ganada mañana, no es cierto. Mañana tengo que volver a luchar. Mañana tengo que levantarme nuevamente y dar la batalla. Otra razón, hermanos, es muy sencilla. En Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3, se nos enseña que si el cristiano no activa su responsabilidad de ser para hacer, atención, si él no activa su responsabilidad de ser para luego hacer, entonces también se cruza de manos. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Perdón, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está, hermanos. Tenemos una responsabilidad de ser, de ocuparnos. Ocupados, mire que ahora aparece la palabra ocupados. Lo contrario del ocio. ¿Por qué muchas personas caen? Por el ocio. El ocio hace que simplemente mantengan desocupados. Y cuando se mantiene desocupado, entonces llega el ocio. Llegan los pensamientos, llegan las cosas que no agradan a Dios. Ocúpense, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire que hasta Dios nos hace el favor de producir en nosotros, en nuestro interior, el querer como el hacer. El querer como el hacer. Dios mismo activa
Debemos, hermanos, mostrarnos dinamismo en nuestra vida cristiana al ocuparnos y al no dejar que el ocio entre en nuestras vidas, porque con eso vamos a desviarnos y tendremos consecuencias fatales para nuestra vida espiritual. Una vida espiritual, un cristiano que deja que el ocio entre a su vida, es un cristiano que se estanca, donde no hay una solicitud o diligencia por saber y por entender quién fue el que me rescató, quién hizo la obra en mí, y lo hace Pablo allí. El que no tiene estas cosas tiene una vista muy corta, porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de una persona que ustedes lo han escuchado. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y preguntémonos algo, hermanos. Y pregúntese usted, hermano, y me pregunto yo. David, que fue un hombre, ¿qué dice la Biblia? Conforme al corazón de Dios. Profeta, rey, músico, compositor, general, comandante principal. Y miren lo que le ocasionó el ocio. Dice 2 Samuel 11, versículo 1 y 2. Creo que ya lo hemos leído muchas veces. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Miren la contradicción en la que cayó David. Primero, los reyes tenían que ir, versículo 1, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. ¿Pero qué hizo David? David no fue a la guerra. Cuando el cristiano va a la batalla, cuando el cristiano no quiere la guerra, entonces cae en este estado, estancamiento, se queda en el cuartel, no hay nada que hacer, no hay nada por qué luchar ni por qué batallar. Entonces, ¿qué hizo David? Y sucedió en el versículo 2, un día, al caer la tarde, ¿qué horas son? ¿A qué horas cae el día? Empezando a las 6 de la tarde, ¿no? Ya el sol bajó, cayó la tarde. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Dónde estaba David? Estaba durmiendo. ¿Y qué horas eran? Las 6 de la tarde. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Muy hermosa. El ocio. David no fue a la guerra. David se quedó en casa. David se quedó en Jerusalén. David estaba durmiendo. Y ustedes saben que el estar dormido es un estado de reposo. Es un estado de quietud. Es un estado de inercia. Es un estado donde no está actuando el consciente, está actuando el subconsciente, ¿no? Y cuando se levantó, ya muy tarde, fue al terrado, vio a la mujer, y ustedes ya conocen la historia. Cayó con esta mujer, pecó contra Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre
compositor, salmista. ¿Seremos nosotros mejores que David? ¿Seremos nosotros tan espirituales como lo fue David? Pero por el ocio, hermanos, y las consecuencias fueron terribles. David pensó que por ser rey, por no tener que ir a la guerra, podía hacer lo que él quisiera. Se confió en sí mismo. Y a veces pasa en los cristianos eso, exceso de confianza. Yo ya soy cristiano, yo ya me bauticé, el enemigo no puede conmigo, yo ya puedo vencer todas esas tentaciones que se me presentan. No, tenemos que luchar, tenemos que ir a la guerra. Pero por el ocio de David fue que cayó, por su descuido. Decía Juan Boyan, el autor de un libro que se llama El Peregrino, el viaje del peregrino. El cerebro de un hombre ocioso es el taller del diablo, decía él. Pero entonces, hermanos, volviendo a Pedro, viendo este ejemplo de David, ¿cuál es el remedio entonces para el ocio? ¿Cuál es la fórmula? Para poder vencer el ocio. Pedro lo dice. Sencillo. Pero antes de leer eso que dice Pedro, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16. Efesios 5, 14 al 16. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira el contexto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué, hermanos, yo no debo dar lugar al ocio? Porque los días son malos. Porque todos los días, como les decía ahora, hay una lucha. Y porque el enemigo trata siempre de derribar nuestra fe. Pero para eso, hermanos, tenemos que hacer lo que dice Pedro, añadir. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también poniendo toda la diligencia, es decir, la solicitud, el empeño, la actividad, porque la palabra diligencia denota actividad, no quedarse quieto. Poner toda la diligencia añadida a nuestra fe. Aquí el término fe está indicando de que es lo primero que nos ha sido dotado nosotros los cristianos, con lo que hemos sido dotados. La fe, esa primera fe que en nuestra vida hay, pues debemos, hermanos, cada día desarrollarla. Fe en las promesas de Dios, fe que obra por el amor. Y es que cuánto nos hace falta crecer en la fe, a tal punto que Jesús dijo, tened fe en Dios, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando maldijo la higuera, le dijo a los apóstoles, tened fe en Dios, porque cualquiera que dijera un monte, desarráigate y échate en el mar, lo haría. Pero nuestra fe todavía es pequeña.
Necesitamos, hermanos, crecer en nuestra fe. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice que debemos añadir a la fe ¿qué? Virtud. La palabra virtud viene del griego arete, así como el arete. ¿Qué significa excelencia? La cualidad del virtuoso es aquel que resalta cualidades, que se resalta entre las personas. ¿Han escuchado ustedes el proverbio que dice mujer virtuosa? ¿Sí? La virtud, hermanos, se refiere a la excelencia. Mujer virtuosa, ¿por qué? Porque esa mujer sobresale sobre las demás, es decir, no está dentro del común, no está dentro de lo que es normalito, no está dentro de lo que simplemente todos tienen allá, sino que hay una virtud. Eso debemos ser los cristianos. Los cristianos debemos ser mejores cada día. Eso debemos buscar, virtud. Poniendo toda urgencia, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Del griego gnosis, que significa conocer o ciencia. El conocimiento es importante y tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos simplemente contentarnos con lo que ya tenemos. Hay muchos cristianos que dicen, aquí no hay de esos. Hay muchos cristianos que dicen, yo ya para qué ese estudio, yo ya lo sé. Yo ya me sé este tema. ¿Para qué sigo estudiando? Cuidado. Cuidado, porque esos que dicen eso creen que ya lo saben todo. Y nosotros no lo sabemos todo, ¿o sí? No lo sabemos todo. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento. Tenemos que seguir aumentando más el conocimiento de Dios, porque nunca en la vida terminamos de conocer, de aprender. El que diga que cuando llegue a viejo y diga, yo ya terminé de aprender, pues está jactándose, ¿no? Porque desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, vivimos aprendiendo siempre. Vivimos cada día aprendiendo de muchas cosas. De la palabra de Dios, obviamente, que es la fuente principal. De las experiencias de otros también aprendemos. De la vida de otros, de los ejemplos de otros, buenos. Y también de los malos, para no cometerlos. Porque aún en la Biblia están los ejemplos buenos y los ejemplos malos, como el que acabamos de ver de David. Pero quien dice que lo conoce todo, entonces ha llegado a ser como Dios, porque solo Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Todo lo sabe. Pero nosotros debemos, hermanos, añadir conocimiento. Allí mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, 2 de Pedro 3, 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No debemos conformarnos, hermanos. El autor de Hebreos habla mucho de esto también. Debiendo de ser maestros. Tenéis necesidad de que se os vuelva a los viejos rudimentos. No debemos, hermanos, conformarnos con lo que sabemos ya. Tenemos que seguir aprendiendo. Dice que, volviendo al pasaje de Pedro, ¿al conocimiento qué? Dominio propio.
Esta palabra dominio propio es la misma palabra que se describe en Gálatas como templanza, en el fruto del Espíritu. La templanza es ser dueño de sí mismo. Es lo contrario a una persona que es intemperante, que no se controla, que no es dueño de sí mismo, que se deja llevar por sus deseos o por los vicios o por cualquier cosa en la cual él no tiene freno. Dominio propio. ¿Cómo estamos en eso, hermanos? ¿Qué tanto dominio propio tenemos en nuestro hablar, nuestra lengua? Si podemos contener lo que hablamos, si somos prudentes a la hora de decir algo, a la hora de pronunciar una palabra, decir una frase, hacer un comentario, etc. ¿Cómo estamos en esa parte del dominio propio? ¿Cómo controlamos y somos dueños de sí mismos para poder controlar la ira, el enojo? ¿Han visto que hay personas que han matado por ira? Yo no sé si Stephen Paddock mató porque estaba iracundo o deprimido o que simplemente tenía una enfermedad mental, pero ¿cuántas personas han matado por no controlar su ira? Por la ira. Muchas personas no tienen dominio propio, aún hasta para relaciones sexuales. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántas jovencitas con embarazos no deseados, porque simplemente no pueden frenar o dominar sus deseos? ¿Cuántas enfermedades inclusive por no tener dominio propio? Debemos, hermanos, añadir a nuestra vida dominio propio. ¿Qué más? Versículo 6. Al dominio propio, paciencia. Ay, Señor bendito. Paciencia. Dame paciencia. Muchos se pronuncian todos los días eso. Dame paciencia. Y yo he aprendido, y creo que también ustedes, que todas las cualidades del fruto del Espíritu que dice Gálatas las aprendemos cuando empezamos a experimentarlo lo contrario a ese fruto. Es decir, yo voy a sentir paz cuando me vengan adversidades. Yo voy a sentir amor cuando tenga que amar al que realmente no merece ser amado. Y la paciencia también es lo mismo. Vamos a ser pacientes cuando tengamos dificultades. La palabra paciencia del griego macrotumía, que significa temperamento largo, es no dejarse indignar o perder la paz por personas o por situaciones. ¿Dónde aprendemos a ser pacientes? Bueno, en las EPS aprendemos a ser pacientes, ¿cierto? Porque hay que esperar mucho por una cita. Y porque cuando nos llaman nos dicen, pase el paciente, ¿cierto? Entonces, por eso aprendemos a ser pacientes. Hemos aprendido, hermanos, que la paciencia se aprende es cuando tenemos que esperar más de lo debido. Cuando sufrimos dificultades, entonces ahí nos damos cuenta, cuando ya hemos recorrido todo eso, decimos y nos devolvemos y decimos, ve, ahora creo que soy más paciente, ¿no? Porque he aprendido lo que es esperar o no indignarme o no perder la paz o desesperarme en medio de las situaciones o de personas que puedan de pronto robarme la paciencia. Pasa mucho entre nuestros hijos, ¿no? Por lo inquieto que son. Y ahí es donde de pronto Dios nos prueba si somos pacientes también. ¿Qué dice entonces lo siguiente? A la paciencia, piedad.
La Biblia, hermanos, habla de la doctrina cristiana que es conforme a la piedad, que es la cualidad simplemente de ser una persona devota o dedicada a Dios. Pablo dijo a Timoteo que si alguno no se conforma a la sana enseñanza en nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. Es decir, la vida cristiana es o se resume en piedad. Una vida devota a Dios, en relación, en intimidad, en comunión con Dios. A la paciencia, piedad. ¿Por qué la piedad está después de la paciencia? Porque si yo no soy paciente, entonces no voy a lograr esperar en Dios. Y me voy a desesperar y voy a actuar yo. A la piedad, versículo 7, afecto fraternal. La palabra allí, afecto fraternal, la palabra filo o Filadelfia, que es la palabra entre amor, entre hermanos. ¿Sí? Jesús enseñó el mandamiento, ¿no? El segundo mandamiento más importante, amar a tu prójimo como a ti mismo. El afecto fraternal, el afecto entre los hermanos. Piedad, porque si hay piedad, hermanos, va a haber afecto fraternal. Porque es que yo no puedo amar a mi prójimo, a mi hermano, si no amo a Dios. Porque si no amo a mi hermano, dice la Biblia en Juan, si no amo a mi hermano a quien lo veo, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no lo veo? Si yo amo a Dios, eso va a producir en mí que pueda amar a los hermanos. Y por último, hermanos, dice el afecto fraternal, amor, que la palabra amor allí es ágape, que es el vínculo perfecto que todo cristiano tiene cuando obedece a Dios, el amor. El amor que ha sido derramado en el corazón del cristiano. El amor que es capaz inclusive de amar aún a los enemigos, como Dios. Dios ama a los enemigos de Él. Así que, hermanos, dice el versículo 8, porque si estas cosas están, ¿cuáles cosas? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Abundan. Entonces no es sencillamente porque tenemos esto, hermanos, ya lo tenemos es que desarrollarlo en nuestras vidas, abundarlo en nuestras vidas. ¿Qué tanto estamos abundando en eso entonces? Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos eso. Y abundan, no los dejarán estar ociosos. Ociosos. Ahí está el remedio para el ocio. ¿Quiere usted, hermano, no caer? ¿Quiere usted o queremos no caer? No dejarnos llevar por el pecado, no descuidarnos espiritualmente. Debemos agregar a esto, a nuestras vidas. Para terminar, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y leemos también Apocalipsis 1:6. Dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén. ¿Qué dice Colosenses? Que ahora hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis? Que nosotros ahora somos reyes. Reyes y sacerdotes. Nosotros reinamos ahora, pero el hecho de que reinemos no quiere decir, o no es una invitación a que dejemos de luchar. Porque podemos entonces sufrir las mismas consecuencias que sufrieron aquellos que dejaron de luchar y abandonaron y dejaron que el ocio y el pecado abrazaran sus vidas, como David. Todos los días, hermanos, es una lucha, todos los días. Y el ocio es un pecado que puede dar entrada a otros más destructivos. Por eso no podemos dar lugar al ocio. Allí mismo en Pedro dice, el que no tiene estas cosas, ¿sí? Está ciego, dice, está corto de vista. ¿Cómo dice? Corto de vista. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y termino con el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Le gustaría, hermanos, no caer jamás? Ahí está el remedio, ahí está la solución. Ahí está lo que dice el pasaje. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Pero por qué muchas veces caemos? Porque no tenemos abundando en nuestras cosas, en nuestras vidas. Así que, hermanos, ahí está la invitación. Que Dios nos ayude y que Dios siga fortaleciendo nuestras vidas, como sabemos que Dios lo está haciendo cada día en nuestros hogares, en nuestra vida personal, como cristianos, y donde quiera que estemos, fortaleciéndonos para no dejar lugar al ocio. Dios les bendiga, hermanos.